Llaves para vivir con éxito. En este espacio le compartiremos las llaves que abren el cofre del más valioso tesoro. Llaves que le permitirán abrir la puerta a un mundo mejor. Una palabra del Creador para su creación. Un consejo oportuno para no cometer errores. Una luz que alumbre su corazón y su camino. ¿Qué tal? Bendiciones, espero se encuentre bien y pueda disfrutar la disertación de este tema que voy a exponer. Le titulé No temas. Así es, esta es una frase reiterativa a la luz de la Biblia. No temas. Se dice una y muchas veces que no temas. Es una frase que nos lleva a una palabra de aliento y de fortaleza y nos hace reflexionar seriamente sobre nuestra vida diaria. No temas. Libro de los Salmos, capítulo 27, versículos 1 al 3. Encontramos este salmo que David escribió. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Mire qué interesantes palabras de David. Recordemos que David estaba huyendo por el desierto y el rey Saúl lo perseguía con más de 400 soldados para matarlo. Así que David escribe este salmo. Estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Hay que reconocer que el rey Saúl era un rey trastornado, un rey desequilibrado emocionalmente, un rey a quien un espíritu malo le atormentaba, y fue precisamente David el que tocaba el arpa y ahuyentaba aquel espíritu que le atormentaba. Sí, Jonatán y David tenían una amistad muy cercana y fue Jonatán, el hijo del rey Saúl, que le advierte: mi padre tiene las intenciones de acabar contigo, así que David tiene que huir. Y cuando David huye por el desierto, escribe algunos salmos, los que se conocen salmos de persecución. Este es un salmo de persecución. David comienza a decir: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él dice estas palabras porque Saúl estaba persiguiéndolo para matarlo. Pero en él había una confianza en la protección divina. En el interior de David se desarrolló una convicción en la protección del Dios Todopoderoso. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? O sea, si tengo un Dios invencible, el enemigo que se levanta contra mí no me podrá dañar. David está dándonos una palabra de bendición sobre el tema no temas. Ahora, le explico a usted, primero, ¿por qué no debemos tener temor? Primero, no debemos tener temor porque Dios está con nosotros. Dios prometió estar con nosotros siempre. Dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Usted y yo tenemos que entender que Dios está con nosotros. Es razón suficiente para no dejarnos arrastrar por el temor, para no dejarnos llevar por el miedo, para no ser cautivos por ese miedo que nos paraliza o ese temor que nos acobarda. Dios está con nosotros. Déjeme llevarlo a la Biblia. Deuteronomio capítulo 31, versículos 6 al 8. Encontramos un ejemplo elocuente cuando Moisés precisamente está ya listo para la transición de liderazgo y que viene Josué a tomar su lugar para ocupar como líder y llevar al pueblo a la tierra prometida. Moisés hace algo muy interesante. Moisés ora por Josué y delante del pueblo le dice que no tema y le da una palabra de bendición. Voy a leer lo que dice Deuteronomio capítulo 31, versículos del 6 al 8. Dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis. Son las palabras que Moisés les está diciendo a Josué y al pueblo de Israel. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará.
Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás en este pueblo, en la tierra, entrarás con este pueblo en la tierra que juró Jehová a sus padres, y les darás esta tierra por heredad. Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Qué tremenda palabra. Así que la primera razón para no tener temor es que Dios está con nosotros. Dios prometió estar junto a nosotros, siempre, continuamente. Mas tú, Jehová, eres escudo en derredor de mí, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. La segunda razón por la que no debemos tener temor es porque nuestro Dios es más grande que nuestros adversarios. Primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 4, la Biblia dice que Dios está con nosotros y es más grande y más fuerte que nuestros enemigos. Se lo voy a leer, primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 4. Vamos a leer la versión Reina Valera de 1960 y esta palabra tan interesante dice así. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. La Biblia dice que es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Es decir, Dios es más fuerte que el mismo infierno. Dios es más fuerte que el mismo Satanás. Dios es más fuerte que la misma muerte. Dios es más fuerte que una legión de demonios. Dios es más fuerte que cualquier hombre con malas intenciones. Dios es más fuerte que una multitud de personas. Por eso decía David: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Sabe qué? Usted y yo tenemos que entender que no debemos abrigar temor. No debemos permitir que el temor se apodere de nuestra mente y de nuestro corazón, porque Dios está con nosotros. Y segundo, porque Dios es más grande y más fuerte que nuestros adversarios. Ahora, déjeme ampliar el comentario. Hay algunas causas, algunas razones del por qué el temor se apodera de nosotros. Primero, por falta de fe y confianza en Dios. Segundo, por contemplar demasiado las circunstancias y las condiciones que nos rodean. Y tercero, por desobedecer la palabra de Dios. Estas son algunas razones del por qué el temor se puede apoderar de nosotros. Le voy a dar argumentos a la luz de la Biblia. Primero, Mateo capítulo 8, versículos 23 al 26. Evangelio según San Mateo capítulo 8, versículos 23 al 26. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Escuche con atención. Y entrando él en la barca, y sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, sálvanos que perecemos. Verso 26, él le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Se fija? A veces es falta de fe, es falta de confianza en Dios. El temor crece cuando la fe se va perdiendo. El temor se va apoderando de su corazón cuando usted deja de confiar en Dios. En segundo lugar, cuando contemplamos demasiado las circunstancias y las condiciones que nos rodean. Traigo a la memoria el acontecimiento aquel cuando Jesús caminó sobre el mar y les habló a los discípulos. Ellos pensaron que era un fantasma y Jesús dijo: hijitos, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y Pedro le dijo: si eres tú el Cristo, haz que yo vaya a ti y que camine sobre las aguas. Y Jesús dijo: ven. Y cuando él comenzó a andar sobre las aguas, Pedro tenía una experiencia tremenda. Pero quitó los ojos de Jesús y comenzó a ver el viento, el mar, y entonces se comenzó a hundir. Cuando usted contempla demasiado las circunstancias que lo rodean, las circunstancias y las condiciones en las que usted vive, usted se va a hundir, porque usted deja de ver a Dios. Mire, cuando viene un problema, hay que contemplar a Dios, su fidelidad, su poder, su misericordia, su gracia. Cuando venga algo difícil a nuestra vida,
No hay que dejarnos llevar por la situación que nos rodea, sino levantemos nuestros ojos y veamos a un Dios maravilloso que ha prometido estar con nosotros y defendernos de todo mal. Él nos guardará para que el mal no nos toque. Déjeme leérselo ahora, Mateo capítulo 14, por favor, verso 25 al verso 31. Se lo voy a leer. Mateo, por favor, capítulo 14, y dice la palabra del verso 25 al verso 31. Dice la Escritura: Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. El intrépido Pedro, el arrebatado Pedro, el atrabancado Pedro. Y entonces Jesús le dice: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Se fija? A veces vemos demasiado, contemplamos demasiado las circunstancias. Está muy difícil, no se puede, las cosas se empeoran. ¿Qué vamos a hacer? Momento, clama a Dios. Dios dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Y en tercer lugar, por falta de obediencia. Cuidado cuando desobedecemos la palabra de Dios, porque cuando desobedecemos la palabra de Dios, el temor se apodera de nosotros. Nos sentimos culpables, nos sentimos perseguidos por una conciencia que nos atormenta. Nos sentimos perseguidos por un pasado que va sobre nosotros totalmente haciéndonos pedazos. Jeremías capítulo 6, versículo 19 y versículos 22 al 25. Se lo voy a leer ahora. Jeremías, por favor, capítulo 6. Y aquí encontramos un momento en la historia del pueblo de Dios que se había olvidado de la ley de Dios, que había dejado los mandamientos de Dios, y el temor se apoderó de ellos. Dice Jeremías capítulo 6, verso 19. Dice la Biblia: oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¡Qué tremendo! No escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Verso 22 al verso 25, la Biblia dice: así ha dicho Jehová: he aquí que viene pueblo de la tierra del norte, y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. Arco y jabalina empuñarán, crueles son, y no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mar, y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sión. Su fama oímos, y nuestras manos se descoyuntaron, se apoderó de nosotros angustia, dolor como de mujer que está de parto. No salgáis al campo, ni deis por el campo, ni andéis por el campo, porque espada de enemigo y temor hay por todas partes. Tremendo. Así que si usted es una persona que descuida la palabra de Dios, que no la obedece, que no la pone en práctica, el temor se apodera de usted. Usted tiene que aprender a obedecer la palabra de Dios y usted tendrá paz. ¿Sabe lo que nos dijo Jesucristo en San Juan 14, 27? Mi paz os dejo y mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. No tengas miedo, no te turbes. Así que tenemos que entender que Dios está con nosotros, que Dios es más grande que nuestros adversarios, y finalmente, ¿sabe qué tenemos que hacer? Reprender al mal. Tenemos que reprender al mal y aprender a vivir en la paz que Dios nos da. Hay que confiar en Dios, hay que confiar en su palabra, y también tenemos que reprender al mal que viene contra nosotros. La Biblia lo dice, Santiago capítulo 4 versículo 7, reprende al mal y al espíritu de temor. Se lo voy a leer finalmente para terminar. Hoy me tomé un poquito más de tiempo, pero vale la pena. Santiago capítulo 4, Carta Universal de Santiago, apóstol, capítulo 4, versículo 7, dice: someteos pues a Dios. Y luego dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. Usted tiene que decir: en el nombre de Jesús, reprendo toda obra del mal que viene contra mí. Resisto al enemigo. Dios está conmigo. Dios es mi amparo y mi fortaleza y mi pronto auxilio en la tribulación. ¿Tiene temor de una enfermedad? Recuerde que Dios es nuestro sanador. ¿Tiene temor de una crisis financiera?
Recuerde que Dios es nuestro proveedor. Recordemos, aunque andemos en valle de sombra o de muerte, no temeremos mal alguno, porque Dios estará con nosotros. Esto es el Salmo 23, versículo 4. Usted y yo tenemos que aprender a vivir en la vida sin temor, con la confianza en Dios, sin temor, con la confianza en las promesas de Dios, sin temor, con la convicción y sabiendo que Dios es más grande que nuestros adversarios y que Dios prometió estar con nosotros siempre. Así que esfuércese, siga adelante, trabaje con entusiasmo, ame a su familia, respete a toda persona, pero sobre todo ame a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Soy el pastor Abel Flores. Le invito para que se suscriba en mi canal de YouTube. Todas las semanas, con la ayuda de Dios y nuestro esfuerzo, subimos a redes sociales cada martes y cada jueves nuevos videos, predicaciones, enseñanzas, reflexiones a la luz de la Biblia para edificar la fe y alcanzar a otros para el reino de los cielos. Regáleme un like en mi página y juntos vamos a establecer el reino de Dios en esta tierra. Comparte este video. Estoy seguro que va a ser de bendición para mucha gente. Sobre todo comparte el video con gente miedosa, con gente que tiene miedo, con gente que le tiene miedo a pasar por el panteón en la noche, gente que le tiene miedo a la vejez, gente que le tiene miedo al futuro de sus hijos, gente que le tiene miedo a las alturas, gente que le tiene miedo hasta su sombra. Comparte este video y juntos vamos a establecer el reino de Dios en esta tierra. Bendiciones a todos. Hasta el próximo programa. Esto fue su programa, Llaves para Vivir con Éxito. Una palabra del Creador para su creación. Un consejo oportuno para no cometer errores. Una luz que alumbre su corazón y su camino. Con la participación del pastor Abel Flores Acevedo.